Bienvenidos, hermanos y amigos, a este culto que realiza la Iglesia Central de Cumaná a nuestro Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra y que creó al ser humano, que nos creó a todos. Él es el único que merece nuestra adoración, que seamos delante de Él reverentes y que dispongamos nuestro corazón a alabarle y a glorificarle. Quiero invitarle a usted para que usted, juntamente con nosotros, tengamos esa gran bendición de hacer un culto a nuestro Dios. Y que, por supuesto, lo más importante, que nuestro Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Realmente eso es lo que nosotros queremos de nuestro Dios. Y tengamos también la oportunidad en esta mañana o en este día de hacer una lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, desde el verso 7 hasta el verso 14. Les invito a que leamos juntos la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Damos muchísimas gracias al Señor por esta lectura. Es una lectura que nos inspira a uno a buscar del Señor. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón a ese Dios. Y después de la oración vamos a tener un canto titulado Aleluya. Y alégrese y gócese juntamente con su Señor en ese canto. Lo hacemos para Él, pero nosotros queremos que nos gozarnos delante de su presencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque usted en su misericordia nos da la oportunidad de poder hacer un culto para honrarte y para glorificarte en este día. Padre Santo, pedimos tu bendición para Él, pero nosotros queremos que nos gozarnos delante de su presencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque usted en su misericordia nos da agradado en lo que hacemos y que la bendición tuya, mi Señor, sea para todas las personas que escuchan y que participan de este culto en este día, pero también de aquellos que no tienen la oportunidad de estar delante de tu presencia en este momento, pero que usted sabe también, Señor, que están necesitando de usted. Bendígale, Señor, donde quiera que se encuentren, a todos tus hijos y a todo aquel, Señor, que tiene necesidad de ti y que te busca. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora disfrutemos de este precioso canto. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Los quiero invitar en esta oportunidad a acompañarnos en este himno, a que alabe al Señor y glorifique al Señor mediante este cántico que vamos a estar interpretando. Dios les bendiga.
Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 Bienvenidos, bendiciones a todos ustedes que nos acompañan hoy. Nos gozamos en una vez más estar aquí para estudiar y meditar un poco en la palabra del Señor. Mi nombre es Ricky Coronado, su hermano en Cristo, y los invito a orar para comenzar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias a ti una vez más por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra que nos dejaste para hablarnos de ti, para que te conociéramos cada día más, para aprender de ti, para amoldarnos a tu corazón. Señor, gracias especialmente por lo que es el Evangelio y por ese sello maravilloso que pusiste en la resurrección de Jesús, que es nuestro fundamento. Enséñanos a estudiar más acerca de Él, a valorarlo más y a serte más agradecidos y más agradecidos, pero no solo en palabra, sino en hechos, en una vida que te agrade, Dios. Te pedimos dirección en esta hora y sea tu nombre glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, como saben, quienes han venido siguiendo la secuencia, estamos estudiando el libro de Hechos, seguimos estudiando el sermón dicho por Pedro en Hechos 2, un sermón realmente bastante completo y al cual hay que ponerle atención, mucha atención a los detalles. Estamos profundizando en el sermón que dijo Pedro, que predicó Pedro a los oyentes y notando, observando cada uno de los aspectos que él mencionó.
comenzamos ya a verla en el último encuentro, en la resurrección de Jesucristo. Estamos estudiando en este momento la parte del sermón de Pedro, que comienza en Hechos 2:22 hasta el 2:32. Pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 24. Les invito a leer Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese Jesús retenido por ella. ¿Saben que en la actualidad muchos destinos turísticos alrededor del mundo se basan en las tumbas de personajes famosos, personas famosas a través de la historia? Podríamos citar, por un lado, tenemos a Buda o Mahoma, pero además gente de la realeza de Inglaterra, por ejemplo, tienen tumbas muy famosas. Y la tumba más particular que hay en la actualidad es la tumba de aquel que cambió la historia, que ha influenciado a más personas en la historia, pero esa tumba es particular porque no están los restos de Jesús, porque Jesús resucitó. No solo que no están, sino que no están porque resucitó. Esa es la tumba más particular en la historia. La tumba donde estuvo alguien que luego resucitó, el único, Jesús. Entonces, realmente Jesús tiene un impacto en la historia que no podríamos medir. Incluso hoy no podemos medir cuánto impacto tiene Jesús en la vida de cada persona que escucha y recibe el Evangelio. Bien, repito, hemos estado estudiando Hechos 2, el sermón que predicó Pedro. Les recuerdo que están en las fiestas de Pentecostés, 50 días después de haber sido crucificado Jesucristo, y que muchos de los presentes que están escuchando en este momento estuvieron de acuerdo en que Jesús fuera crucificado. Estas personas, viendo los milagros que están ocurriendo en el lugar, prestan atención y están asombrados de lo que está pasando. Pedro les comienza a predicar y luego de citar a Joel, el profeta que habló de todo eso, les dice que Jesús vivió aprobado por Dios, murió y ahora fue resucitado. Esto es impresionante porque si Jesús fue resucitado por Dios, significa que Dios realmente lo aprobó. Y si Dios aprobó a Jesús, están en un gran problema aquellos que lo reprobaron y lo crucificaron. No solamente lo mataron, sino que además lo humillaron al máximo. Qué gran problema, ¿no? Ahora, por si acaso, ¿qué significa resucitar? Para que no se confunda con otros términos. Resucitar es volver a vivir a alguien que estaba muerto. No significa, como algunos piensan, reencarnar, que es cambiar de cuerpo, que el espíritu viaja de un lugar a otro, o que estaba dormido y despertó. No, estaba muerto y volvió a la vida. Así de sencillo. Otra palabra podría ser revivir. Un muerto que revivió. Eso es resucitar. El mismo Jesús, muy distinto a lo que algunos quieren enseñar hoy, que es la reencarnación, que no es bíblico, de hecho. Es antibíblico. Entonces, repito, y es importante recordar que la resurrección fue el sello definitivo de aprobación de Dios para Jesús. Ya todo el mensaje que Jesús había dado, Él estaba diciendo aquí con la resurrección, todo el mensaje es verdadero. Ciertamente, la deuda para con Dios ha sido pagada en su totalidad y Dios está conforme, está satisfecho porque la deuda fue pagada. La deuda por el pecado de todos
aquellos que fueran a poner su fe en Jesucristo. Recordemos que Jesús no pagó por sí mismo, porque Él nunca pecó, no tenía ninguna deuda con Dios. Él pagó la deuda de todos los demás, de todos los que venían detrás de Él, por fe. Gloria a Dios por eso. Hoy nosotros tenemos la bendición de saber que no hace falta que le paguemos a Dios, porque es imposible, pero que tenemos uno que si ponemos la fe en Él, Él pagó. Pagó todo. Pagó. Saldado totalmente. Qué bendición, ¿no? Aprovechemos esta bendición. Entonces, en el anterior estudio, ¿de qué hablamos? De que Dios, hablamos de esta parte, en Hechos 2:24, dice que al cual Dios levantó a Jesús. Estuvimos haciendo esa introducción a la resurrección de Jesús. Que, contrario a lo que pensaban ellos, como se cita en Isaías 53, que ellos pensaban que Jesús había muerto por sus propios pecados, porque su pecado era tan grande que Dios lo castigó al extremo, a lo sumo. Y no, resulta que fueron ellos quienes lo crucificaron, pero con esa Jesús pagó la deuda. Estaban terriblemente equivocados en ese aspecto. Entonces, si seguimos leyendo Hechos, conseguiremos muchas referencias a la resurrección de Jesús, porque esta se volvió el fundamento de la predicación del Evangelio de los apóstoles. Ellos lo predicaban en tal manera que, por ejemplo, podemos ver en Hechos 4 cómo ellos fueron martirizados o castigados por predicar la resurrección de Jesús. Y más allá en Hechos 17, donde no había gente en contra de Jesús, pero la gente tenía un pensamiento tan desviado que cuando se les habló de la resurrección, lo que hicieron fue burlarse. Aún así, aunque fueron golpeados, torturados y burlados, no por eso dejaron de predicar la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque es un evento que sencillamente fue un evento histórico, que marcó todo lo transformó. Dio, repito, la confirmación de la veracidad del mensaje de Jesucristo. Y dio la veracidad de que solo en Jesús podemos ser salvos. Como Pedro dice en Hechos 4, no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Todo esto lo hizo la resurrección. Y si eso sucedió, ¿qué opción tenían ellos que predicar ese mismo hecho? Porque era un hecho verdadero. No se ajustaba al pensamiento de los que estuvieran alrededor, de si les gustaba o no. Los hechos, la verdad, no se ajusta a lo que a nosotros nos guste. La verdad es verdad, los hechos son hechos. Y se tienen que predicar. No podemos predicar otra cosa que no sea la verdad. También dicen los apóstoles, no está bien que dejemos de predicar lo que hemos visto y oído. Tenemos que hacerlo. Es la verdad, son los hechos. Y qué maravilloso es saber, gloria a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios porque esos hermanos, a pesar de todo lo que sufrieron, siguieron predicando la verdad y por eso hoy hemos recibido este evangelio de la resurrección de Jesús. Ahora, pues ciertamente, antes de que Jesús resucitara, muchos resucitaron por los profetas y por Jesús mismo, pero todos ellos volvieron a morir, mientras que Jesús no. Jesús vive por los siglos de los siglos, como dice en Apocalipsis 1, 17 y 18. Solamente Jesús ha resucitado para vivir para siempre. Además, nosotros, o cualquiera que muere no porque quiera, de hecho muere por un accidente, no tiene control. Sin embargo, Jesús sí dijo tener control sobre la vida y la muerte, por lo cual Él ponía su vida y la volvió a tomar, como dice en Juan 10, 17 y 18. ¿Qué vemos aquí? O sea, ¿qué quiero resaltar? La gran diferencia entre la resurrección de Jesús y la de cualquier otro que haya resucitado.
Ellos lo hicieron de manera temporal, Jesús para siempre. Ellos lo hicieron por el poder de otro, Jesús por su propio poder. Él dijo, tengo poder para tomar mi vida otra vez. Ellos murieron por causa de otro, sin querer. Jesús murió con un propósito porque Él quiso poner su vida por los demás. Y vamos a ver un poco más de eso, de por qué Jesús quiso poner su vida. Seguimos viendo el sermón de Pedro, luego que dice, al cual Dios levantó, Hechos 2:24, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy interesante. Primero que Pedro está citando el Salmo 16, y les dice a los oyentes, ustedes saben que ese salmo lo escribió David, y ustedes saben que David está muerto. De hecho, tenemos su tumba entre nosotros, así como nosotros tenemos ahorita muchas tumbas, que sabemos dónde están los restos de los muertos. Así que ese salmo de resurrección, obviamente David no se refería a sí mismo, pero se refería a Jesús. Y en este término, en este pasaje, cuando Pedro cita esto, quiero que vayamos a la palabra dolores. Sabemos que, David no se refería a él, sino a Jesús. Pero ¿a qué se refiere Pedro, a qué se refiere David con la palabra dolores? Dolores de la muerte. Y esta palabra es muy interesante porque ella habla de, o hace referencia a la palabra usada para dolores de parto, en el griego, claro. ¿Cómo son los dolores de parto? Son fuertes, muy fuertes, pero son temporales. Y una vez que han pasado esos dolores, eso da paso a una gran felicidad. Tanto así que las mujeres que son quienes sufren estos dolores, una vez que han dado luz, se olvidan ya de los dolores de parto. Y luego de un tiempo están dispuestas otra vez a tener otro hijo. ¿Por qué? Porque la alegría es mucho mayor al dolor que sintieron. Entonces, Jesús también está con los ojos no puestos en el dolor, ni el dolor de la muerte, sino que Él tiene los ojos más allá. Y Él tiene los ojos en una descendencia santa. Es importante ese término. Una descendencia santa. Si vemos Isaías 53:10, b y versículo 11, dice, cuando haya puesto, recuerde que estamos hablando de Jesús, su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Qué dice? Que Jesús está dispuesto, o estuvo dispuesto a sufrir los dolores porque vería descendencia y quedaría satisfecho. Vería el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué es ese fruto? Una iglesia santa, una descendencia santa, apartada para Dios. No solamente una descendencia de gente que quiera hacer lo que quiera. De hecho, esa no es ni siquiera descendencia de Jesús. Es descendencia santa. Y vemos Hebreos 12:2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escúchese bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces repito, no es que Jesús quería sufrir la cruz porque era divertido o era agradable. Él tenía los ojos puestos más allá. Aunque él sabía los dolores que le venían, él vio más allá. Es como, repito, como la mujer que está embarazada y sabe que vienen los dolores de parto, pero tiene los ojos puestos en el hijo que ha de nacer. Así Jesús tuvo su vista en la descendencia que iba a tener. Y es importante que recordemos y enfatizar una descendencia santa. Ahora, en estos dos pasajes en particular, por supuesto, usted dirá, pero aquí no dice santo. No, realmente no. En un momento vamos a hablar acerca de eso, de la descendencia santa. Pero primeramente quiero recordarles que él está con la vista puesta en la descendencia que iba a tener. No en el sufrimiento en sí, sino en el fruto
de su aflicción. Otra, seguimos viendo, Hechos 2:24. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús no podía ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Podemos ver 3 motivos. Vamos a ver 3 motivos rápidamente. 1, no podía retener a Jesús por su poder divino. Recordamos que en Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La muerte no puede retener la vida. Él es el dador de la vida, el creador de la vida, el autor y sustentador de todo. No podía ser retenido por ella. Además, dice que Jesús, por medio de la muerte, Hebreos 2:14, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Por medio de la muerte. Era necesario que Jesús muriera para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero la muerte no podía retenerlo porque Él es la vida. Jesús es la vida. Además, debemos recordar que Jesús murió como hombre, pero no por eso dejó de ser Dios. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Así que, aunque Él fuera hombre, Él sigue teniendo el poder de la vida. Él podía ponerla y podía volverla a tomar. Por eso la muerte no podía retener al autor de la vida. Otro punto. La muerte no podía retener a Jesús debido a que la resurrección era promesa de Dios. Miren, precisamente en un versículo más adelante, si lo vemos en Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refiere? A Jesús. Como Dios lo prometió, era imposible que la palabra de Dios no se cumpliera. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y créalo, crea, las promesas de Dios se van a cumplir. Además, Jesús mismo prometió que iba a resucitar. En Juan 2 le dijeron, ¿qué señal haces para mostrar tu autoridad? ¿Qué dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su resurrección. Eso es Juan 2, 18, 22. Lucas 2, 24, 46 dice, así está escrito y así fue necesario. Cristo resucitado predicando acerca de su muerte. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. Cristo citó, él sabía que la palabra de Dios, las profecías hablaban de su muerte y resurrección. Y hay muchas citas en el Antiguo Testamento que nos pueden hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Otra, hemos dicho que la muerte no podía retener a Jesús por su poder divino, Él era la vida, no podía retenerlo porque ya la resurrección estaba profetizada, anunciada por Dios, y la muerte no puede hacer nada contra las promesas de Dios. Ni siquiera la muerte puede frenar las promesas de Dios. La muerte, además, no podía retener a Jesús debido al propósito divino. Dios diseñó en su plan que su pueblo esté con Él por la eternidad, para que las personas pudieran resucitar. Primeramente, Jesús tenía que hacerlo. Jesús, como buen pastor que es, Él iba a caminar primero ese camino, el camino de la muerte hacia la resurrección. Y resurrección eterna, recuerden, porque todos los que crean en Cristo van a resucitar. Y también los que no crean, como dice Juan 5. Pero los que crean en Cristo van a resucitar para vida. Los que no crean, para condenación. Yo le exhorto, le animo, le insto, le invito, le ruego que si usted no ha aceptado hoy a Cristo, lo haga. Porque yo realmente, mi anhelo más profundo en mi corazón es que usted conozca a Cristo y no resucite para condenación, sino para vida. Si hay algo que yo pudiera rogarle a usted, acepte a Jesucristo.
y no por beneficio mío, por beneficio de usted. Entonces, 1 Corintios 15, 22, 23 dice que en Cristo, escúchese bien, todos serán vivificados, todos resucitarán, pero cada uno en su debido orden. Cristo como primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiero resaltar? Primero, para que nosotros podamos resucitar, Cristo era necesario que resucitara las primicias. Además, Cristo dijo, promesa muy buena, como todas, Juan 14, 19. ¿Qué dijo él? Porque yo vivo, ustedes vivirán también. Porque yo vivo, ustedes vivirán también, dice Jesús. Podemos confiar, podemos estar tranquilos, podemos gozarnos. La muerte yo creo que es lo más triste que hay en este mundo. Y Dios la vino a derrotar. La muerte es algo que nos impacta, que todavía no sabemos cómo reaccionar, quedamos mudos, quedamos estupefactos. Todavía no logramos procesar bien la muerte. Tal vez usted haya visto muerte de gente lejana y tal vez no le impacte tanto, tal vez. Pero una vez que la muerte se acerca a la puerta de su casa y toca a su familia y sus amigos cercanos, usted tendrá un shock en su mente donde es difícil procesarla. ¿Cómo es que esa persona ya no está? Ya no la veré. Pero aún así, la muerte, por muy terrible que sea, fue derrotada por Cristo. Eso me da sin palabras. La muerte fue derrotada por Cristo. Y dijo él, porque yo vivo, ustedes vivirán también. Yo creo que con solo recordar esto ya tenemos, palabras suficientes para todo el año, para toda la vida, porque ese es nuestro fundamento. Cristo resucitó, nos resucitará. Gloria a Dios. Aplicaciones. Vamos a ver 3 aplicaciones de esta resurrección, de esto que hemos visto hoy. Hablamos de los dolores de la muerte, hablamos de lo imposible que la muerte retuviera a Jesús. Hablamos de que esto era el sello que Dios le dio, el sello máximo que Dios le dio a Jesús, para demostrar que su vida fue aprobada. Ahora, quiero comenzar por aquí, precisamente en eso. La resurrección de Jesús señala hacia la vida de Jesús. O sea, la resurrección no es un hecho aislado, sino que él señala hacia un lugar y señala hacia la vida de Jesús. Vean que los evangelios, ¿saben que evangelio significa buena noticia? En la Biblia tenemos 4 evangelios narrados por distintos puntos de vista, pero todos enfocados en la adoración a Jesús y en su sacrificio por nosotros. Pero estos 4 evangelios hablan muchísimo más de la vida de Jesús que de su muerte y su resurrección. Porque su resurrección confirmó quién era Él. Su muerte, por supuesto, fue un paso necesario para que Él resucitara. Pero la gran noticia está en la vida de Jesús. El gran grueso, como dicen, de cada libro, de cada evangelio es la vida de Jesús. Porque lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en la vida de Jesús. Porque Dios quiere que crezcamos a la estatura de Jesús, que seamos como Él. Él nos dejó a Jesús como un ejemplo para que nuestra vida se moldee. Los evangelios nos hablan de cómo piensa Jesús, cómo siente y cómo actúa. Y en particular, hablando de Jesús hombre, cómo pensó, cómo sintió y cómo actuó. Así que nosotros entonces tenemos que buscar moldearnos para que yo piense, sienta y actúe como Jesús. Para eso tenemos un amplio relato de la vida de Jesús. Dios quiere
que nos amoldemos a Jesús. Dios quiere que nos enfoquemos en la vida de Jesús. No solamente a veces preguntamos, ¿qué haría Jesús en este caso? Si estudiamos la Biblia, podemos encontrar lo que Jesús hizo en situaciones parecidas. Podemos saber lo que Él haría porque podemos ver lo que Él hizo. Entonces, la resurrección señala hacia la vida de Jesús. Hebreos 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lo conozcamos más profundamente, a un varón perfecto. ¿Cómo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá quiere Dios que apuntemos. No podemos conformarnos con menos de eso. Y, por supuesto, la voluntad de Dios es que sigamos subiendo a la estatura de Jesucristo. ¿Cuándo será ese meta? ¿Cuándo llegaremos arriba? No lo sabemos. Ahorita no podemos ver el horizonte, hasta cuándo exactamente Dios nos quiere llevar. Pero mientras estemos aquí, subiendo esa escalera, subiendo, no se rinda, siga subiendo, sigue esforzándose. Porque vale la pena para nuestra vida actual vivir como Cristo. Y también vale la pena para llegar al destino que todos aspiramos llegar, un destino de plena felicidad. Una vez en Facebook, todo el mundo se queja del sufrimiento, que me hicieron, que me pasó esto, que mi novia no me quiere, todo tipo de sufrimiento uno ve en Facebook. Pero, porque todos queremos ser felices. Dios nos ofrece una vida de felicidad eterna, eterna. Y nos dio el medio. Hay que tomarlo. No podemos rendirnos, no podemos renegar de ese medio, hay que aprovecharlo. Ese medio es Jesús. Jesús. Otra aplicación. Jesús sufrió los dolores de la muerte por una descendencia santa. El término santo es un término ampliamente usado en toda la Biblia para referirse a los creyentes en Dios, al pueblo de Dios. En toda la Biblia, desde Éxodo hasta Apocalipsis. En el mismo Hechos aparece la palabra santos, refiriéndose a los creyentes. Están Hechos 9:13, 9:32, 9:41, 26:10. Palabra santos se refiere a los creyentes. También, santo significa apartado para Dios, puro, apartado del mal, apartado de ese molde diabólico mundano, puro. También el término más usado para el Espíritu de Dios, ¿cuál es? Espíritu Santo. Espíritu Santo. También dice la Biblia que ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos santos como Él es santo. Lo dice Primera de Pedro, citando a Levíticos 19. Santo. Dijimos que Jesús estaba contento porque iba a haber una descendencia. ¿Pero una descendencia de qué? De santos. Eso es lo que Él quiere, una descendencia santa. Esa es su alegría. También se estuvo hablando la vez pasada de cómo traer complacencia al Padre en santidad. Santos. Jesús quiere una descendencia santa. Eso fue lo que lo satisfizo allá cuando iba a sufrir. Eso fue lo que le produjo gozo. Una descendencia espiritual por la cual Él pagó para que no vivieran en sus pecados, al contrario, para que fueran santos. Él no pagó por los pecados para que siguiéramos viviendo en pecado. Si estamos enamorados del pecado, no estamos amando a Jesús. Así de sencillo. Él quiere una vida santa. Ahora, también vemos que en la actualidad, tristemente, hay mucha gente tergiversando la palabra, charlatanes, hijos del diablo, diciendo que Jesús murió para que usted sea millonario, para que usted tenga todos los placeres de este mundo. Jesús no pagó por su casa, Él pagó por sus pecados. Jesús no pagó por un carro de último modelo. Para eso
no hacía falta pagar con su sangre, hubiera pagado con oro, que Él es el dueño del oro y la plata. Jesús pagó para que tuviéramos una vida santa, para que luego nos lleve con Él, para que tengamos una vida nueva, como dice Romanos 6:4. Para eso pagó Jesús. No se deje engañar por... Hay gente que habla de la resurrección y la niega porque quiere vivir en pecado. Y otros dicen que es verdad, pero la afirman diciendo que Él resucitó para que usted iba siendo millonario. Eso es mentira. Jesús nos va a dar una vida de riquezas, una vida de total salud, pero no aquí, sino allá arriba. Aquí nuestro objetivo es ser como Jesús, santos. Pensar, sentir y actuar como Jesús. ¿Le parece poco que en el cielo tengamos una eternidad sin sufrimiento? De puro gozo, pura felicidad. ¿Vale eso la pena para vivir aquí de manera que, aunque tenga que sufrir por estar viviendo conforme a la resurrección y predicando la resurrección? Yo creo que el cielo vale mucho más. Y por último, la palabra y propósitos de Dios deben cumplirse. La palabra y propósitos de Dios deben cumplirse. Miren, la resurrección era parte fundamental del plan de Dios. Como ya les dije, era necesario que Él abriera el camino, las primicias. Pero para que Él resucitara, Él tenía que morir. Y para que Él muriera, Él tenía que vivir y tenía que haber nacido. Y todo eso fue planificado por Dios. Y porque Dios lo anunció, tenía que cumplirse. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Miren, Dios es tan poderoso que ni siquiera la muerte puede frustrar sus planes. Para nosotros no hay cosa más cortante que la muerte. Hasta ahí llegó, dice uno. Pero para Dios no. Para Dios solo es un paso que debe darse para cumplir sus propósitos. Jesús murió, era parte del propósito de Dios, de sus planes. Nosotros moriremos, si Cristo no ha venido antes, será parte del propósito de Dios para que estemos con Él por la eternidad. Pero todo lo que Dios dijo que va a suceder, sucederá. Eso no importa si usted cree o no, va a suceder porque va a suceder. ¿Qué nos conviene a nosotros? Creerlo. Será para nuestro bien. Podremos tener paz, podremos tener seguridad, confianza, gozo. Creamos en la palabra de Dios. Porque repito, si ni siquiera la muerte puede frustrar los planes de Dios, ¿qué lo va a frustrar? Romanos 8 dice que ni la muerte, ni lo futuro, ni lo pasado, ni yo mismo, nada podrá frustrar los planes de Dios, ni la enfermedad. La muerte es terrible, la muerte es triste, pero para Dios eso no es limitante. Podemos confiar en Dios. Jesús puso su mirada en el fruto de su resurrección que seríamos nosotros. Estuvo dispuesto a sufrir. Nosotros también podemos estar preparados para sufrir, porque si Jesús se gozó al vernos a nosotros, mucho más nosotros podemos gozarnos al ver a Jesús. Yo me impresiono cuando pienso en aquellos que ya partieron de este mundo. Y me asombra cómo habrá sido ese encuentro de ellos con Jesús. Yo quisiera, yo sé que lo veré de hecho. Es impresionante. Para mí es triste que se hayan ido, pero para ellos tuvieron, al dejar este mundo de sufrimiento, se encontraron con Jesús. Nosotros también veremos a Jesús tal como Él es, cara a cara. Pero eso sí, mantengamos ese futuro, como dicen por ahí, entre ceja y ceja, que sea el centro de nuestra mirada, nuestro futuro, nuestro encuentro con Jesús. A veces nos tocará llevar la cruz, pero esa misma cruz que llevó Jesús, luego no fue limitante para Él, sino que resucitó. La cruz que nos toque llevar tampoco nos limitará, porque estamos en las manos de Dios y Él también nos va a resucitar. Permanezcamos
en Cristo. Confiemos en su resurrección. Agradezcamos por su resurrección. Meditemos en su resurrección. Eso es nuestro fundamento. Padre y Señor Dios nuestro, gracias te damos por la oportunidad de meditar un poco más en tu palabra, Señor. Enséñanos a vivir enfocados en la vida de Cristo, agradeciendo que tú lo certificaste con la resurrección. Enséñanos a vivir como Cristo para hacerte agradables. Enséñanos a vivir como esa descendencia santa que tú esperabas, apartados de todo pecado. Perdónanos, Señor, si hemos, o aquello en lo que hayamos pecado, y si estamos persistiendo en algún pecado, muéstranos eso que te desagrada y fortalécenos para dejarlo. Que no nos alejemos de ti por amor al pecado, pero que nos alejemos del pecado por amor a ti, Señor. Igualmente, enséñanos a confiar en que toda tu palabra es verdad y nada ha de desecharse, sino que toda ella se va a cumplir. Enséñanos a creerlo, porque lo creamos o no, yo sé que va a ocurrir. Pero enséñanos a confiar en ti, Señor, y en que tus planes soberanos siempre serán mayores a cualquier plan, pensamiento, idea que nosotros tengamos. Encomendamos a ti, Padre. Una vez más, gracias por la resurrección, gracias por tan bellas noticias, gracias por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, damos muchísimas gracias al Señor por la exposición de su palabra. Damos gracias a Dios porque el Señor ha preparado siervos de Él para que expongan la palabra del Señor y nosotros podamos entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo espero que este mensaje de hoy llegue realmente a su corazón, que le ayude a estar más firme, que le ayude a comprender mejor de qué se trató el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el mensaje que la muerte no pudo retenerlo, dice la palabra de Dios eso mismo. Y qué expresión más maravillosa. No podía la muerte retener al Creador de la vida, al Creador del cielo, al único que realmente vive por los siglos de los siglos. Y por supuesto que la muerte no lo podía retener. Queremos agradecer a los canales de las iglesias y del seminario del Caribe que muy gentilmente transmiten este culto de la Iglesia Bautista Central a través de sus televisoras, de sus redes, de sus canales y también a través de la radio. Y queremos también agradecer a todas las personas que hacen posible que este mensaje llegue a sus hogares. Gracias por eso y le damos gracias a Dios por eso también. Y queremos decirle a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos de la Iglesia Bautista Central, que prontamente recibirán información a través de las redes y a través de sus teléfonos de cómo vamos a hacer la programación de los cultos. Esté atento para que usted sepa cuándo le corresponde asistir al templo. Queremos ahora orar para agradecer al Señor por esta oportunidad que hemos tenido y que tengamos siempre estas puertas abiertas para seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Oremos juntos, hermanos. Señor, te damos gracias porque usted nos ha permitido realizar este culto a ti, Dios. Queremos, mi Señor, que la exposición de tu palabra llegue y haya llegado a los corazones de todas las personas que lo han escuchado. Y que esta palabra tuya, mi Señor, sirva para que cada día podamos entender mejor
el sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros. Por supuesto que eso llevará a que nos sintamos más agradecidos, Señor, por lo que usted hizo. Padre Santo, permite, Señor, que nuestro corazón sea agradecido a ti, que nuestra conciencia, Señor, se incline cada día a buscarte, a rendirte culto, a querer agradarte, Señor, cada momento de nuestra existencia. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén.